Bien, pues si les parece bien, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, como siempre ofreciéndosela a nuestro Señor, que por eso estamos reunidos por su causa, porque queremos instruirnos en el conocimiento de su persona. Como siempre vamos a agradecerle por todo lo que nos da, que es demasiado para podérselo reconocer cabalmente. Y también como siempre vamos a ofrecerle nuestra vida en lo que podamos, que todo lo que hagamos sea en su nombre y que todo lo que pensemos e intentemos lo hagamos pensando que Él está presente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del... Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, si les parece. Estamos en nuestro catecismo de la iglesia, en la página 218. Y vamos a continuar con el numeral número 758, que son los que llevamos. Tenemos que recorrer 2300 numerales para que ubiquen por dónde va el curso. Vamos en el 758, parte segunda del capítulo tercero, donde vamos a estudiar ni más ni menos que la fundación y el origen de la iglesia. Que debemos entender, amigos, que lo decíamos desde la clase pasada, que la iglesia es muy, muy superior a lo que es un país, a lo que es una nación o una potencia mundial, lo que ustedes quieran. Comenzamos a ver en la clase pasada que la palabra iglesia quiere decir pueblo, la asamblea de Dios, el pueblo de Dios, y que la palabra católico quiere decir universal. Es decir, si lo traducimos, la palabra Iglesia Católica quiere decir el pueblo de Dios aquí en la tierra, formado de todos los países, de todas las naciones, de todas las lenguas. Eso es nuestra iglesia. Y decíamos también que, ¿quién forma parte de la iglesia? Todo ser humano bautizado forma parte de la iglesia. Practique o no sus mandamientos. Es algo muy importante a tener en cuenta, porque a veces la gente, hay católicos que atacan a la iglesia. El católico que ataca a la iglesia se está atacando a sí mismo, porque todos formamos parte de esta iglesia. Por lo tanto, todos somos hijos sus unos, porque ella es maestra y es madre, porque también es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es demasiadas cosas. Como ya decíamos, la iglesia es muy, muy superior a cualquier país, porque la iglesia está formada de todos los países. ¿Cómo la puede superar un país solo? Ahorita, amigos, sabemos bien que el pastor que está al frente de esta iglesia de nuestros días es un argentino, que queremos mucho y que debemos respetar y escuchar y obedecer. Él es el Pedro de nuestros días, que ahí estuvo el origen precisamente de la iglesia. Jesús la fundó con seres humanos, no con perfectos, ni con reyes o emperadores o sus hijos, ¿no? Miren, Jesús formó la iglesia primera con seres humanos comunes y corrientes. Recuerde que
De los 12 discípulos, ninguno era potentado. El que más instrucción tenía era Mateo, que era cobrador de impuestos. Los demás eran pescadores, campesinos y pastores de ovejas. Por lo que entendemos cómo cuando nuestro Señor elige a San Pedro, ocurre algo maravilloso en ese evento, en ese hecho. Porque San Pedro, recuerden amigos que es un iletrado, es analfabeta. Jamás aprendió a leer y escribir. Y sin embargo, Jesús, escuchando la voz del Padre, lo elige para dirigir este nuevo pueblo de Dios. Recuerden que el antiguo pueblo es el que condujo a Abraham y sus descendientes hasta que vino Jesús, el Hijo de Dios. Antes eran las 12 tribus, hoy son los 12 apóstoles y los seguidores de sus iglesias. Porque recuerden que cada uno de los apóstoles se fue a un lugar diferente del mundo a predicar el Evangelio. Hoy sabemos que Andrés se fue a predicar a los rusos y a los eslavos, que Juan se fue a predicar a Egipto y que Pedro se fue a predicar a Roma. Lo sabemos perfectamente. Por lo tanto, vamos a profundizar en esta fundación, origen y también la misión de la iglesia. Numeral 758. Y dice nuestro catecismo: para penetrar en el misterio de la iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Miren, ¿a qué se refiere esto? A que nuestro Creador lo creó todo por amor. ¿Por qué creó el universo? Por amor. ¿Por qué creó las galaxias? Por amor. ¿Por qué creó el mundo? Por amor. ¿Y por qué nos creó nosotros? Por el mismo motivo. Por amor. El motivo de Dios es el amor. Todo por eso, si se fijan, las estrellas, lo que conocemos como el cosmos, todo funciona de una manera maravillosamente sincronizada. Aquí vemos un cúmulo de galaxias, o nuestra preciosa galaxia, la Vía Láctea. Si analizamos, todos los astros se mueven con sincronía, con orden, como obedeciendo una voluntad superior. Nuestro planeta se tarda 24 horas en girar los 360 grados y se tarda 365 días en recorrer toda su ruta alrededor del Sol. Miren, esto no es una casualidad. Quien afirme que esto es una casualidad, pues es un ser que no ha entendido absolutamente nada en su vida. De la nada no puede crearse el orden y la majestad de las galaxias, de las estrellas, de los mundos. Eso evidentemente requiere un ser superior, omnipotente, omnisciente, sin duda, porque miren, todo lo creado solo lo pudo crear una mente ultra super poderosa. Si nuestra mente que Él nos dio es poderosísima, vean todo lo que hemos creado. Es sorprendente. El hecho de que ustedes me estén viendo donde me están viendo y yo esté hablando aquí desde mi oficina, es una maravilla de la mente humana. Que yo hubieran querido conocer los aztecas o los romanos o los que ustedes mencionen. Y miren, qué poderosa es la mente humana. Pero la mente de Dios, amigos, es infinitamente mucho más poderosa. No tenemos ni siquiera un rastro del poder de esa mente creadora. Pero sí tenemos el poder de reconocer su presencia y reconocerlo en su creación.
en sus obras. Ahí sí. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 759. El Padre Eterno, decíamos, creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, como no puede ser de otra manera. Es decir, en el santo pueblo de Dios, si lo decimos en español. Esta familia de Dios se construye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se construyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Es decir, cuando nuestro Señor decida terminar el mundo. Y eso es la iglesia, como decíamos, totalmente unida al cielo. Como no lo están los países o los poderes civiles o militares mundanos, la iglesia está conectada al cielo y allá recibe protección y allá recibe la instrucción a través del Espíritu Santo. Decíamos en otras clases que si lo ponemos de una manera práctica, el ser humano más poderoso pues es el señor Joe Biden, presidente de la potencia mundial, del país más poderoso económicamente, militarmente, culturalmente. Sin embargo, Joe Biden no tiene ningún poder para perdonarme los pecados. ¿Quién sí tiene poder para destruir otros países con bombas atómicas? Tiene poder para aplastar naciones completas, pero no tiene poder para perdonarme los pecados. Pues, ¿cuál poder tiene entonces? La iglesia sí tiene poder para perdonarnos los pecados. Y lo puede hacer cualquiera de sus hombres sagrados. Eso es lo que quiere decir la palabra sacerdote. Podemos decirles así, ¿eh? El hombre sagrado de mi parroquia. Porque esos son. Por eso solo ellos pueden bendecir. Por eso solo ellos pueden consagrar y convertir un trozo de harina con agua en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Hijo único de Dios. Ese poder solo lo tiene la iglesia. Ya lo quisiera cualquier potencia y cualquier imperio. No lo tendrá. Eso solo es atributo del pueblo de Dios, que tiene su finalidad en el cielo, no aquí en el mundo, como lo tienen los países, las naciones, que están construyendo riquezas y progresos sociales para aquí, para el mundo. No, la iglesia está construyendo progreso en nuestras almas, bueno, para el que quiera, pero para ir al cielo, a la vida eterna. Es algo muy diferente el poder de la iglesia comparado con el poder del mundo. Pero continúa en el 760 y nos dice el catecismo. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo, perdón, en orden a la comunión con su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia, sin lugar a dudas. Como ya decíamos, en todos sus aspectos. Miren, ¿a qué se refiere? Voy a explicarlo un poquito.
a través de la palabra religión. La palabra religión, amigos, quiere decir religare, del latín religare. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Religarse, reunificarse por un motivo. Miren, cualquier liga es una unión. Tenemos la Liga MX de fútbol. ¿Qué hace esa liga? Pues religar a todos los equipos, regularlos. Por lo tanto, se religan por el fútbol. Nosotros, queridos amigos que están escuchando la clase, tenemos diferentes ligas. Tenemos la liga de la familia, que es por la sangre. ¿Qué me liga con mi esposa? El matrimonio. ¿Y qué me liga con mis hijos, mis sobrinos? Pues la sangre. Eso me liga con ellos. Estamos religados por la sangre. En mi trabajo, ¿qué me religa con mis compañeros de trabajo? La empresa. Esa es la liga que nos une en el trabajo. ¿Qué une a nuestros hijos con sus compañeritos en la escuela? La escuela. Esa es la liga ahí. Sí, en la escuela nos ligamos con los compañeros y la liga es la universidad, la escuela, la prepa. Pero miren, hoy estamos aquí reunidos, religados, y no somos ni de la familia, ni trabajamos todos en la misma empresa, ni vamos a la misma escuela. ¿Qué nos liga? Jesús. Eso es lo que nos religa. No somos ni parientes ni nada, pero nos liga Jesús. Somos una religión. Es decir, nos religamos por un motivo que no es el motivo natural. Y eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Es la liga que nos une. Gracias a la iglesia estamos unidos todos los bautizados en todo el planeta. ¿Y cuál es nuestro centro en común? La iglesia. Manifestada con la Catedral de San Pedro, porque ahí está el sucesor de San Pedro, ahí está nuestro pastor en nuestros días. Allí está la presencia de Dios en el planeta Tierra. Para que lo entiendan bien, en este templo, aquí visto desde el aire como lo ven los ángeles, aquí está la presencia de Dios en el planeta Tierra. Como estuvo por siglos en el templo de Salomón en Jerusalén. Y luego fue destruido, lo reconstruyó Salomón y Dios les otorgó el perdón y volvió y aceptó volver al templo de Jerusalén, ahora construido por Zorobabel. Pero Israel no comprendió, no entendió, no corrigió. Y entonces Dios permitió que los romanos destruyeran ese templo en el año 70 y está destruido hasta nuestros tiempos. Lo único que queda es lo que se llama el Muro de los Lamentos. Allí en Jerusalén, ustedes conocen ese Muro de los Lamentos, lo han visto. Bien, es lo único que quedó del gran templo construido por Zorobabel. Era la pared izquierda si viéramos el templo de frente. A los romanos les dio flojera derribar esa pared, mejor la dejaron ahí. Sabía que ya habían destruido todo lo de los judíos, pero no podemos pensar que la presencia de Dios se encuentra en esa ruina en Jerusalén, en una pared totalmente derruida. No, si vemos, Dios siempre le ordenó al ser humano que le construyeran una casa que fuera la mejor casa del planeta, como es esta Basílica de San Pedro. Ojalá hayan visto el video que les compartí, donde se puede viajar y caminar hasta lo más alto de la cúpula. Miren, es pasmante conocer este edificio tan gigantesco. Por si no saben, es el templo más grande del mundo desde 1616. Y difícilmente habrá otro que se construya de este tamaño. Mide 168 metros hasta la punta de la cúpula de Miguel Ángel. Miren, aquí podríamos meter la catedral de Guadalajara chiquitita allá abajo como cualquier cosa.
Es un templo colosal porque es para Dios. Aquí vive Dios. Es su casa en la tierra. Quien la custodia es el Papa Francisco. Pero debemos entenderlo. Aquí está la presencia de Dios en el planeta Tierra. Pero continuamos leyendo aquí sobre la iglesia. Dice, la iglesia, estoy en el numeral 760. La iglesia es la finalidad de todas las cosas, e incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Esto es algo real, porque, miren, sabemos que Dios no solo ha creado al hombre, como vimos, ha creado estrellas, galaxias, y dentro de nuestro mundo está lleno de muchas cosas. ¿A qué se refiere? Que en el mundo hay plantas, animales, bacterias, organismos vivos de toda índole. Y seguramente habrá otros mundos con vida y aún con vida inteligente. Pero miren, el premio, o vamos a decir, la más excelsa obra de Dios el Creador es el ser humano. Solo nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Solo nosotros. Por eso entendemos claramente que eh, cuando vemos el mundo y lo pasmante que contiene, debemos entender que somos los chiqueados de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros hizo el mundo, para decirlo rápido, lo que está diciendo el catecismo. Todo lo que vemos pasmante, incluso a las galaxias, Dios las creó para nosotros. A los animales los creó para que nosotros los administremos. Las plantas las creó Dios para que nosotros las utilicemos con el raciocinio. El problema del hombre es que con su libre albedrío mal utilizado, ha estado ofendiendo al mundo, lo estamos contaminando, lo estamos abusando, no administrando. Estamos haciendo del mundo muchas veces un tiradero de basura, los seres humanos. Fíjense los chiqueados de la creación de Dios. Vaya respuesta tan nefasta que le damos a quien nos considera los privilegiados, los elegidos. Pero, miren, voy a leer una frase de un gran santo. Todo esto que les he estado comentando, lo vino a revelar San Epifanio. Él fue el que vino y nos dijo que Dios creó al mundo en orden al ser humano. Para el ser humano, es decir, Dios creó el mundo con la belleza que tiene, con paisajes, con animales, con plantas. Porque dijo, y aquí voy a poner al hombre, que es mi chiqueado de la creación, si quieren aceptar esa frase. Y tenemos que, el Señor nos advierte que somos nosotros los más elevados en la creación, con más potencia en la mente. Por lo tanto, somos responsables de lo que le ocurre al mundo. Ojalá lo entendamos, es automáticamente. Si somos los más poderosos en el mundo con la mente que Dios nos dio, somos responsables, ¿eh? De lo que le ocurra a ese mundo precioso en el que vivimos. Todos absolutamente. Y decía entonces este Epifanio, e incluso las vicisitudes dolorosas, decía, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Es decir, miren por qué permitió Dios los demonios, para que entendamos que hay demonios y que si nos descuidamos y hacemos mal uso del libre albedrío, le llamamos libertad, que en realidad, miren,
Libertad no es hacer lo que se me pegue la gana. Libertad es hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien. Si yo con mi libre albedrío hago el mal, agarro una pistola y me pongo a saltar sin que nadie me vea, según yo, eso no es libertad. Se le llama libertinaje. Hay que entender bien a Dios. El libre albedrío nos lo dio Dios para conocer lo bueno de lo malo. Los animales no conocen eso, las plantas tampoco. Solo el ser humano puede discernir entre el bien y el mal y debe elegir el bien, de acuerdo a las instrucciones de su creador. Pero como tiene la potencia también de elegir el mal y lo elige, Dios respeta eso. Por eso existen todos los graves problemas del mundo, amigos, por el libre albedrío mal utilizado de los seres humanos. En lugar de utilizar el libre albedrío para el bien de todos, a veces uso el libre albedrío para satisfacerme a mí mismo, aprovechando la oscuridad, aprovechando que nadie me ve según yo. Miren, para Dios no hay anonimato, anótenlo por ahí donde quieran. Para Dios nadie puede hablar anónimamente. Dios nos creó a todos y nos conoce a todos y cada uno perfectamente. El anonimato es una cobardía solo aquí en el mundo, porque Dios sabe perfectamente quiénes somos. Repito, cada uno. Tiene la historia de nuestra vida desde que puso el espermatozoide de nuestro padre en el óvulo de nuestra madre. Desde ahí Dios tiene toda nuestra historia grabada en HD, con sonido tipo cine all around. Cha, ya lo hemos comentado en otras clases. Es mejor aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas, para que cuando se nos ocurra pecar, porque el diablo nos invita a pecar, recordemos que Dios está presente. Yo aprendí mucho de esta lección que me dio un sacerdote jesuita. Yo antes de convertirme pensaba que me podías ocultar para pecar y ya con eso resolvía el problema. No, hombre, ahora entiendo que todos los pecados que he cometido, Dios ha estado presente. Muchas veces viéndome con dolor, con vergüenza. Y yo ahí dándole duro a los pecados, cuidado. De eso hablan estos grandes santos de la iglesia, que por algo son santos. También San Clemente de Alejandría, que decía, miren, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. En efecto, ya decíamos que la finalidad de nuestro Señor Jesucristo, la misión que se puso a sí mismo, no fue venir a hacer milagros, ni a predicar discursos hermosos, ni a multiplicar el pan, ni a curar paralíticos. No, no se nos olvide que la misión y la intención de nuestro Señor Jesucristo de volverse un ser humano en el vientre de María es salvarnos, salvarnos, salvarnos. Claro, con tal de salvarnos, predicó, con tal de salvarnos, hizo milagros, con tal de salvarnos, multiplicó el pan, le daba órdenes al mar. En efecto, pero eso no era lo que vino nuestro Señor Jesús. Eso lo hace porque es Dios y tiene dominio sobre su creación total. Miren, el poder metafísico de Dios es absoluto y total. Por si no saben, Dios ha retrasado el tiempo en el planeta. Es decir, en una ocasión, para demostrarle al rey Ezequías que era Dios, retrasó el planeta, fíjense, 15 grados. Qué impresionante. Es decir, que el planeta dejó de girar durante más o menos 20 minutos. Esto es impresionante y solo lo puede hacer Dios. Como cuando les mandó a las aguas que se aplacaran. Porque Dios creó todo eso, ¿cómo no va a tener poder sobre las galaxias y las estrellas y los mundos y las personas y los animales? Si Él ha creado todo.
Por eso San Clemente nos advierte esto. La salvación de los hombres está en la iglesia, ¿eh? No está fuera de ella. Fuera de la iglesia no hay salvación. Lo vamos a ver, está aquí en el catecismo más adelante. No quiere decir esto que solo los católicos nos vamos a salvar. No, lo que afirma la iglesia cuando dice solo dentro de la iglesia hay salvación, lo que afirma la iglesia es que el medio que ha puesto Dios en el planeta Tierra para que los seres humanos se salven es la iglesia. Es la iglesia. Como nosotros, que hemos sido bautizados por nuestros padres porque comprendieron que este es el barco de salvación. Quien se sube a la iglesia, se sube a la barca de Pedro, que va a llegar a su destino, que es la vida eterna. Hay que entender esto muy bien en el aspecto filosófico también. Es decir, la iglesia es el único instrumento puesto por Dios para que los hombres se salven. Ah, pero ¿se puede salvar un musulmán? ¿Se puede salvar un ateo? ¿Se puede salvar un budista? Sí, todos ellos pueden ser salvados por Dios. Pero hay una diferencia entre todos esos que mencioné y nosotros. Y lo dice San Pablo en su carta a los romanos. Quien sin la ley vivieron, sin la ley serán juzgados. Fíjense qué interesante lo que dice la Sagrada Escritura. Es decir, la palabra de Dios nos dice a través de Pablo y a través del Antiguo Testamento y del Nuevo, que nos vamos a salvar todos por la misericordia de Dios. Nadie se va a salvar por sus propios méritos. ¿Qué hombre podría decirle a Dios, sabes qué? Sálvame porque mi vida, mira, me la gané, no tengo un solo pecado, un solo error? No, eso no existe. Por lo tanto, la salvación es una decisión de Dios a fin de cuentas, que la ha organizado en el planeta para que todos se salven a través de guardar sus mandamientos, ser instruido en los 7 sacramentos de iniciación cristiana, y así depende de nosotros la salvación. Pero, ¿qué pasa con un budista cuando muere? Con un musulmán o un ateo. Dios los va a juzgar exclusivamente con sus obras humanas. ¿Fueron buenos? Van a entrar al cielo. ¿Fueron malos y malvados? No van a entrar al cielo. Tal vez pueden ir al infierno. Pero nosotros los creyentes no tenemos esa opción. Yo para salvarme tengo que cumplir los mandamientos de Dios porque ya los conozco, no como el musulmán o el ateo que no los conoce. Yo ya conozco a Dios. Por lo tanto, el día de mi juicio personal me va a decir por qué no ibas a misa, por qué no comulgabas, por qué me desobedecías, por qué no estudiabas la Biblia. Dice San Juan de la Cruz, amigos, para que le echen ganas a estudiar la Biblia, que a nuestro juicio personal nos van a hacer preguntas de la Biblia. Porque decía San Juan, hablo de el gran doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, el gran poeta, que decía, al fin seremos juzgados por el amor. Dice San Juan de Ávila que Dios nos va a preguntar en nuestro juicio personal. A ver, Jaimito, te mandé a amar a todos, ¿eh? ¿A cuántos amaste? A ver, a tu abuelito y a tu abuelita y a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos. Eso no se toma aquí en cuenta, va a decir el Señor. Te mandé a amar a todos, no que eligieras a quién amar. Y San Juan de Ávila que también nos va a preguntar el Señor, a ver quién era Isaías, a ver, dime, ¿quién fue Juan el Bautista? Por eso es necesario que tengamos esta información en nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, que es lo mismo. Lo que llamamos mente es también lo que llamamos espíritu y es lo que llamamos alma. Recuerden que la palabra alma, la palabra quiere decir vida. La palabra espíritu quiere decir soplo de Dios.
Y la palabra mente refiere a nuestro cerebro material, que procesa las ideas, la imaginación, la fantasía. ¿Y qué es lo que nos hace semejantes a Dios? Ya lo dice San Pablo, que todo hombre está formado de cuerpo, alma y espíritu. Por eso afirmamos, miren, los animales tienen vida, sí, entonces tienen alma. Las plantas tienen vida, sí, entonces tienen alma. Los seres humanos tenemos vida, sí, entonces tenemos alma, pero ¿qué diferencia hay entre los hombres y los animales y las plantas? Que nuestra alma, es decir, nuestra vida, es espiritual, contiene espíritu. El alma de los animales no tiene espíritu, es un alma simple. El alma de las plantas no tiene espíritu, es decir, no tiene el soplo de Dios. Solo tenemos el soplo de Dios los seres humanos. ¿Cómo le llamamos? El raciocinio. Solo el ser humano razona. Los animales tienen inteligencia, tienen sentimientos, tienen lo que quieran, pero no razonan los animales. Es un atributo de Dios solo para los seres humanos. Miren, solo un ser humano puede componer música, solo un ser humano puede inventar lenguaje, hablarlo, solo un ser humano puede realizar matemáticas, solo un ser humano puede pintar un paisaje o a otro ser humano perfectamente. Ningún animal puede hacer eso. De hecho, miren, ningún animal puede ni siquiera producir fuego. ¿Cómo pueden decir los ateos que venimos del chango? Si los changos ni siquiera pueden producir fuego, fíjense que es el inicio del raciocinio, de la civilización. Recuerden ustedes que sin fuego no había civilización. Hay dos cosas que impulsaron el raciocinio, es decir, la semejanza de Dios con los hombres aquí en la tierra, que fue el fuego y la rueda. Esos dos elementos lanzaron toda la civilización que conocemos hoy en día. Que ya hemos dicho que, vayan que no estamos hablando aquí a distancia, ¿verdad? Como pareciera algo increíble. Imagínense que les hubieran dicho a los antiguos hace 1000 años, mira, va a llegar un momento en que cada quien va a estar en su casa y va a estar platicando con tu tío que está del otro lado del mundo. Nadie hubiera creído esto, ¿eh? Y miren, ahorita es tan cotidiano que ya ni lo tomamos en cuenta. Pues bien, esto es producto de la mente humana, con el espíritu que tenemos ahí. Esto no es obra de animales, aunque somos animales, ¿eh? Miren, ¿qué nos diferencia? Por ejemplo, voy a poner un perro. ¿Por qué? Porque ambos somos mamíferos. El perro es mamífero, yo también. El perro tiene boca, yo también. El perro tiene patas, yo también. El perro tiene manos, yo también. El perro tiene corazón, yo también. Hígado, yo también. Todo. Pero no somos iguales. Fíjense, el perro cuando nace y todos los animales caminan al nacer. El ser humano no camina al nacer. Somos diferentes, aunque somos mamíferos. El ser humano camina por ahí de un año. Hay un dicho para explicar esto que dice que los seres humanos caminan al año y hablan a los 2 años. Los animales caminan al nacer, pero no hablan nunca. Somos diferentes. Miren, ustedes dejen un perro de un año en cualquier lugar del planeta y va a sobrevivir. Pero dejen un bebé de un año en cualquier lugar del planeta y se va a morir ahí porque depende totalmente de la mamá. Somos diferentes, aunque somos mamíferos, fíjense, muy diferente. Está claro que, aunque somos animales igual que todos los demás animales, somos muy diferentes. Nuestro proceso, incluso biológico, es muy diferente. Hay que entenderlo bien. Es tan fácil entenderlo si lo vemos desde esta perspectiva. Miren, si estos los animales, he visto nacer jirafas, elefantes y caminan al nacer, se paran de inmediato y empiezan a caminar como borrachitos. El ser humano no se vuelve independiente hasta, díganme ustedes,
Tenemos todavía muchachos de 30 años en su casa que no se han independizado. Cuidado, el hombre es dependiente, es un animal social que depende de otros las 24 horas del día. Los lobos pueden vivir solos, los perros también, el hombre no. El hombre es un animal social, porque así nos creó Dios diferente a todos los demás animales. Pero vamos a continuar con el numeral número 761, hablando precisamente de nuestra preciosa y maravillosa iglesia. Y dice aquí, la iglesia preparada en la antigua alianza. Miren, ya decíamos que la iglesia está anunciada desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente que un descendiente de María lo va a destrozar y le va a aplastar la cabeza, le dijo en el Génesis. ¿Quién es ese descendiente de la mujer? Pues es Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? A fundar su iglesia, es decir, a fundar el lugar de salvación para todos los hombres aquí en este planetita que él creó. Si la iglesia no hubiera llegado la salvación a todos los hombres, entendámoslo perfectamente. Mire, por eso ahora vemos que la iglesia está formada por seres humanos de todos los países, de todos absolutamente, ¿eh? Tal vez en algunos países musulmanes habrá 5,000 católicos, pero habrá. Hay países donde somos mayoría, pero no hay un país que no tenga un poco de la porción del pueblo de Dios. Ninguno, ¿eh? Todos los países del mundo tienen, aunque sea un grupito pequeño de católicos. Vemos cómo el Papa ha ido a visitar países como Mongolia, donde miren, el 1% son católicos ahí, y los ha ido a visitar. El Papa ha ido a visitar Corea del Sur, Corea atea. Recuerden que los coreanos, la gran masa de su población son ateos o son confusionistas porque dependen mucho de China. Pues el Papa es pastor de todos los católicos en todos los países del mundo, haya poquitos o haya muchos, eso no importa. Somos el pueblo de Dios. Y dice el numeral 761. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí mismos. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos, en cualquier nación. El que teme a Dios y practica la justicia le es grato. Como ya lo explicaba San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 35. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncia pues una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. Miren, ¿qué ocurrió con el pueblo judío cuando Dios elige a Abraham? Recuerden que Abraham nació en Irak, igual que su esposa Sara, en la ciudad de Ur de los Caldeos, está en Irak. Y ahí existen las ruinas de esta Ur, como nosotros tenemos Teotihuacán o Palenque o la ciudad que quieran. Y entonces Dios le dijo a Abraham, mira, todos los pueblos me han buscado, pero ninguno me ha encontrado. Tú ya no me busques, le dijo Dios a Abraham. Tú ya no me busques, tú solo escúchame, mira, soy el Dios verdadero, creador de todo, y te he elegido a ti porque eres el hombre más justo del planeta.
Comprobando lo que decíamos, amigos, que Dios conoce las mentes de todos los seres humanos, absolutamente de todos. Por eso cuando decidió hacer contacto con los seres humanos, ¿a quién eligió el conocedor de todas las mentes? A la mente más buena, más justa. ¿Quién era esa mente? Abraham. Lo dice claramente el libro del Génesis que Abraham era el hombre más correcto, más justo y más honrado sobre la tierra. ¿Ustedes creen que sabiendo Dios lo que hay en las mentes de todos los seres humanos iba a elegir a un perverso? Claro que no. Por eso elige al más justo y le dice, fíjense, tú ya no me busques, ¿eh? Tú solo escúchame, obedéceme, yo te voy a dar indicaciones y tú y tus hijos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y firmaron el pacto con sangre. Fue el día que Abraham se circuncidó él, su prepucio y todos los varones de su casa. Fíjense, Abraham tenía 99 años, le ha de haber dolido bastante fuerte, ¿eh? Pero así se firmó la primera alianza, que ahora llamamos la antigua. Miren cuál era la misión, que este pueblo, surgido de dos iraquíes, sí, llevara la salvación a todos los demás pueblos para que entiendan el error de el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se quedaron con este Dios maravilloso nada más para ellos. Según los judíos, solo se podían salvar los judíos. Eso no lo dijo Dios en ningún momento de la Biblia. Ese fue el demonio que se apoderó de los judíos y envidiosamente no quisieron compartir a Dios que es de todos, ¿eh? Si Dios nos creó a todos, entonces es el Dios de todos. Dios corrigió a los judíos en el año 587, permitió que los iraquíes los destruyeran y casi se murió toda la población, los que quedaron vivos se los llevaron como esclavos a Babilonia, que es el actual Irak. Es decir, judíos poderosos en Israel terminaron como sirvientes de iraquíes de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no corrigió. Dios los perdonó, les permitió regresar en el año 500 antes de Jesús, les permitió construir el templo otra vez, les permitió rehacer el culto, les permitió otra vez mensajes del cielo a través de los profetas. Pero ¿qué creen? El pueblo judío ni así entendió, se volvió a extraviar. Sus reyes, los reyes del pueblo de Israel, incluido Salomón, miren, Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Por lo tanto, miren, nos dice el capítulo 11 del primer libro de los reyes que Dios estaba muy enojado con Salomón cuando murió. Por eso se fue atrás de las mujeres y además de mujeres ajenas. Les hizo templos para sus dioses con tal de tenerlas en su lecho, en el sexo. Qué terrible. Miren, hubo reyes de Israel que se volvieron brujos, adivinos, que hacían brujería y hechizos. Cuidado. El mismo Saúl, Dios se enfureció con él porque en lugar de confiar en Dios fue a visitar una adivina para que le dijera cómo le iba a ir al otro día en la batalla. Eso no lo perdonó Dios. Por eso lo quitó de ahí y puso a David. David sí obedeció a Dios. Pero miren, Israel no entendió y finalmente Dios decidió terminar esa alianza que llamamos antigua. Se acabó, ya no existe. Y ahora Dios, miren, ya no mandó patriarcas, ya no mandó profetas, ya no mandó hombres de Dios. No, para firmar la nueva alianza, que es la que vivimos hoy, vino Él mismo. Y vino en humildad, se insertó en el vientre de una mujer, María, y nació como todos nosotros sin tomar ventaja, y vivió todas las etapas del ser humano, desde cigoto, embrión, feto, niño recién, niño, joven, adolescente, adulto. Porque, insisto, cuando empezábamos el programa, su intención es salvarnos y no dejarnos opciones. Pues él lo pudo porque es Dios. No, todo lo que hizo Jesús aquí lo hizo como hombre, ¿eh? No, comprobándonos que, miren que el amor vence a la muerte, por ejemplo. Fíjense lo que se dejó hacer el creador de todo, el omnipotente, el omnisciente. Fíjense lo que se dejó hacer por las hormiguitas humanas.
Se dejó escupir, ofender, azotar, finalmente clavar en dos maderos, ¿sí? Y jamás les dijo, van a ver, los voy a acusar y voy a mandar un ejército para que los aplaste. No, mire, ¿con qué los venció? ¿Con qué los destrozó? Con amor. Dejó que le hicieran todo eso y al tercer día resucitó sano, perfecto. Y les dijo a todos los malvados de aquel tiempo y de todos los tiempos, ¿y ahora con qué me van a amenazar? Me amenazaban con herirme para que me doliera, me amenazaban con matarme para deshacerse de mí. ¿Y qué creen? Aquí sigo. ¿Con qué me van a amenazar ahora? Fíjense. ¿Con qué podían amenazarlo esos que gritaron crucifícalo? ¿Te vamos a volver a matar? Ya no. Por eso fíjense, en el colmo de la misericordia de Dios, Dios les dice a esos, mejor conviértete. Acepta que soy Dios y que vine a salvarte y que tengo poder para dar mi vida y recobrarla de nuevo, y ya lo demostré hace 2000 años. Eso es la iglesia, en el fondo estamos hablando de la iglesia, no de otra cosa, porque ese poder de Jesucristo permanece en la iglesia. Yo les pregunto, ¿sigue habiendo milagros? Pues es Cristo a través de su iglesia. No van a haber milagros fuera de la iglesia, ¿eh? Solo dentro de la iglesia. Como no van a haber exorcismos verdaderos fuera de la iglesia, no los van a poder ver, porque no existen. Solo dentro de la iglesia se tiene poder sobre el demonio, porque es el Espíritu Santo. Y es Cristo, la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, el demonio en el cuerpo de Cristo no tiene absolutamente ni el más mínimo poder. Más bien huye despavorido el maligno. Eso es la iglesia. Pero vamos a leer el numeral 763. Dice aquí, pero ya los, perdón, la preparación inmediata comienza con la elección de Israel como el pueblo de Dios, ya decíamos. Jesús instituyó esta nueva alianza. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Recuerde que la plenitud de los tiempos son los 33 años y medio que vivió como ser humano. Imagínense, el creador, el Dios, vivió en el planetita que él mismo creó. ¿Cómo entender esto? Parece imposible, ¿eh? Pero para Dios no hay imposibles. Pero sigue diciendo, el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios, es decir, la salvación, amigos, prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Incluso la llegada de la iglesia está anunciada por Isaías. 700 años antes de que ocurriera la llegada de la iglesia, ya la había anunciado Isaías perfectamente. Cuando dice, yo vengo a reunir a todas las naciones y pueblos de la tierra, y me traerán dones y yo los aceptaré. Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes. Miren, ahí está la iglesia. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, los sacerdotes tenían que ser levitas, no podían ser de otra tribu, ni de Judá, ni de, perdón, ni de Rubén, ni de Zabulón, tenían que ser de Leví, ni siquiera de José, que era el elegido, el chiqueado. Dios eligió la tribu de Leví para que de ellos vinieran todos los sacerdotes, cantores, sacristanes, todos los que atendieron el culto. Pero cuando Isaías dice, y también de todas las naciones tomaré para sacerdotes y levitas, esto se cumplió. Ahora, como sabemos, ya los sacerdotes de la Iglesia Católica no tienen que ser de la tribu de Leví. Ahora ya son de cada nación, como prometió Isaías. También de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas. Por lo tanto, tenemos sacerdotes mexicanos, estadounidenses, rusos, argentinos. Estamos en la nueva alianza, como ya lo decíamos. Pero sigue diciendo,
El Señor Jesús, decíamos, comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia. ¿Qué es lo que quiere decir evangelio? Es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en la Escritura, para cumplir la voluntad del Padre. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Y en efecto, amigos, la iglesia representa el reino de Dios en la tierra. Por eso decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, pero aparte es santísima, blanquísima. La iglesia no tiene pecado. Los que formamos la iglesia sí somos pecadores, pero el cuerpo de Cristo es inmaculado. Miren, yo aunque sea el peor pecador del mundo, en nada voy a manchar a la iglesia. Por supuesto que no, me voy a destruir a mí mismo y le voy a dar mala fama, eso sí, por mi mal testimonio, pero eso no va a atacar a la iglesia, eso no la va a destruir. Ya no existiría la iglesia si nuestros pecados la contaminaran. No, la iglesia es fuente de santidad, de blancura, de pureza. Yo les pregunto, ¿a qué vamos a misa los domingos? Vamos a eso, a adquirir pureza, a adquirir perdón, a adquirir limpieza del alma, que eso otorga la confesión. Solo en la iglesia. Por eso miren, mis pecados, lejos de afectarla, mis pecados son redimidos por ella. Tiene tanto poder que en lugar de yo mancharla, ella me los limpia a cambio. Y entonces quedamos los dos puros, la iglesia y yo. Yo no puedo contaminar a la iglesia, ni la puedo santificar, pero ella sí me puede salvar y me puede santificar a mí. Recuerden que de la iglesia salimos puros, aunque vayamos a orar ante el Santísimo. Estarán de acuerdo que entrar en un templo se siente una presencia superior. Esa es la iglesia. Esa es su vida a nuestro lado todos los días. Miren, ¿qué haríamos si no tuviéramos la iglesia? ¿Qué haríamos si no tuviéramos el templo de nuestra parroquia? ¿A dónde correríamos? A buscar auxilio, a buscar ayuda de nuestro Padre, a su iglesia. No hay más. Por eso debemos amarla, protegerla, defenderla y no echarle tierra, no acusarla, no condenarla, porque de ahí tomamos vida, de ahí tomamos la salvación, traída por el Dios hombre al planeta Tierra para todo el que quiera. Requisitos para la salvación: entrar a la iglesia, bautizarse y guardar los mandamientos, así de fácil. Que en los mandamientos están los 7 sacramentos que debemos obtener. En los mandamientos está todo lo que debemos hacer para agradar a Dios. No robar, no matar, honrar a nuestro padre. Ahí está. Si miren, en el fondo sabemos los seres humanos lo que es bueno y lo que es malo, ¿eh? Sin lugar a dudas. El problema es que a veces nos vamos por lo malo con tal de complacer nuestro egoísmo, nuestro interés personal. No debemos hacerlo. Los invito a que no. Pero vamos a leer el último numeral, el 764 por este día. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino de Dios. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño, como dice Lucas capítulo 12, versículo 32, de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno suyo. Les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. Y ahí le dejamos por el día de hoy, queridos amigos. Y miren, en efecto, Jesús quiere vernos como ovejas, acuérdense, o como corderos. El capítulo 10 de Juan dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Lo dio su vida por nosotros las ovejas. Somos sus ovejas, somos su rebaño.
y somos la misma iglesia. Ya veíamos la clase pasada que Dios nos pone las metáforas de la iglesia como edificio, como matrimonio, como planta de la vid y ahora como pueblo real. Todos eso somos. Gran misterio es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero ya continuaremos, queridos amigos, el siguiente martes, si Dios nos lo permite así. Por hoy vamos a agradecerle de todo corazón todo lo que nos da, para empezar que nos dio la vida y nos da la salud, nos da casa, comida, sustento. Y vamos a ofrecerle también nuestra voluntad. Aceptemos someternos a Él y someter nuestras decisiones a los mandamientos que nos ha dejado aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. maestro. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches, gracias, maestro Jaime. Gracias, Mari.